Hoy martes 5 de marzo en Interfaz se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética y en nuestro reportaje del día conoceremos los avances en nuestro país en materia de energías renovables. Para conocer todos los detalles, también nos enlazamos con el doctor Jesús Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Y en el estudio, el maestro Ignacio García Sánchez, subdirector del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, nos dará su perspectiva sobre este importante tema. En marzo, mes de la mujer, te estaremos presentando reportajes y entrevistas especiales. Hoy, Carla Rodríguez nos cuenta la historia de estudiantes indígenas que lograron superar las adversidades y actualmente estudian una carrera universitaria. El embajador de Ecuador en México, Leonardo Ariza Gashmehel, nos habla sobre las actividades educativas y culturales que tienen planeadas para este 2019. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llegó a su fin y te contamos cómo se vivió el último día de esta fiesta cultural. El Museo Nacional de las Culturas Populares presentó la exposición Merequetengue. Te platicamos de qué se trata. Y en los deportes, conoce un estudio sobre la alimentación prehispánica que puede ayudar al rendimiento de los deportistas y combatir la obesidad. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a quienes nos ven esta mañana de martes en toda la República Mexicana. Y por supuesto, pedirles que nos acompañen esta hora y media para poder hablar sobre la importancia de la educación en las diversas aristas que se encuentran inmiscuidas de forma inminente, pero muy importante en la educación, en cada paso que damos en nuestras vidas. Ana Cristina, muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana de martes. Muy buenos días, Omar, es un placer saludarte y por supuesto siempre darle la bienvenida a todas las amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Y pues a este programa que ya se ven bien es su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y los deportes. Saludamos con mucho gusto también a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Y pues acompáñenos, en la próxima hora y media tenemos un interesantísimo programa para ustedes. Así es, Ana Cristina, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver pues con esta forma de convivir con nuestros planetas. Nuestro sistema solar es prácticamente perfecto, lo entendemos, pero no hemos sabido explotar quizá lo mejor que nos ofrece de manera, por decirlo de una forma gratuita, de forma natural, de forma además perpetua, que son, por ejemplo, lo que podemos hacer con nuestras energías renovables. Como sabemos, pues la historia de la humanidad siempre hemos acudido a buscar de una forma estas energías renovables, desde el uso de animales para generar algún tipo de movilidad, los vientos, aquellos molinos de vientos que se utilizaron mucho en Europa, incluso en efectos de telenovelas como fue El Quijote de la Mancha. Estos molinos que gracias al viento generaban un movimiento y por supuesto energía, y eso nos permitía generar desarrollos, por ejemplo, en materia del campo. Posteriormente, con la evolución de las revoluciones industriales, el uso del auto, el uso de grandes fábricas, se empezó a utilizar otro tipo de energías que son las no renovables, como el petróleo, por supuesto, como el gas. Últimamente las energías nucleares también se han ido posicionando de forma inteligente. Estas energías no solo no son renovables, sino que son muy contaminantes. Han sido culpables de lo que hoy conocemos como el cambio climático, el uso desmedido, el uso involuntario en muchos casos. Pero otra vez, por fortuna, la humanidad ha aprovechado la tecnología también para generar energías renovables. Estas son principalmente provenientes del mar, o también de la correlación que existe entre el Sol y la Luna, o principalmente el Sol, gracias a la energía emanada del Sol. Así que por ello podemos darnos cuenta de la importancia natural de nuestro sistema solar.
Así de fácil y por supuesto lo que nos brinda ello. Poco a poco el ser humano ha venido trabajando mejores alternativas para generar energías renovables provenientes del sol, provenientes también del mar. O del agua, por ejemplo, subterránea, que permite generar vapores naturales, o el sol, que permite generar energía con estas plataformas inmensas que se generan ya en muchas partes del mundo y también de México. El año pasado México tuvo una importante inversión, creció de manera relativa en el significado de la apuesta a las energías renovables. Así es, Omar, y es que cada 5 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha que sirve para reflexionar sobre la importancia de utilizar nuestra energía de forma eficiente, no desperdiciarla. Y hoy en nuestro reportaje del día conoceremos el avance que ha tenido nuestro país en materia de energías renovables, porque por supuesto hay mucho que viene de la academia en el desarrollo en este aspecto. El desarrollo de las naciones demanda el suministro de energía confiable, sostenible, de fácil acceso y moderna. La creciente demanda de energía hace necesario el diseño de estrategias para aprovechar los recursos y cuidar el medio ambiente. A esto se le conoce como eficiencia energética. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con Ignacio García Sánchez, subdirector de vinculación en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional. El especialista explica que las grandes empresas son las principales organizaciones interesadas en el diseño de programas de eficiencia energética. El objetivo es claro, la reducción de costos, y para ello acuden a distintas casas de estudio. Para nosotros la parte de eficiencia energética es una herramienta, principalmente para el sector industrial, donde le permite tener un uso eficiente de este recurso y por consiguiente con ese uso eficiente poder reducir los costos operativos que tenga. Ahorita es muy importante el manejo adecuado de la energía, no solo por los costos que representa, sino también por el impacto ambiental que este puede generar. Este centro se encarga de generar soluciones energéticas integrales al sector industrial y de servicios a través de la innovación tecnológica. Visitamos al prospecto, hacemos un recorrido, una visita de reconocimiento en su planta. Esa visita tiene la finalidad de identificar el tipo de proceso al que nos vamos a enfrentar y la calidad de ese proceso. También el tipo de información con el que cuenta la empresa. Para esa visita de reconocimiento hacemos un grupo de expertos, pueden ir ingenieros mecánicos, eléctricos, ingenieros en energía. El centro diseña una propuesta para las empresas a partir de las políticas públicas nacionales e internacionales sobre producción, consumo y aprovechamiento sustentable. Actualmente las alternativas para la producción de energía renovable son las prioritarias. ¿Cuáles creo que son las que han tenido mayor desarrollo en nuestro país? La solar y la eólica. Sin embargo, tenemos también la parte de biomasa, la parte de geotermia y una que le llaman energía limpia, que viene siendo la parte de cogeneración, que ya varias empresas lo están tomando en su día a día. El concepto de eficiencia energética no tiene que ver exclusivamente con las grandes corporaciones. Los especialistas destacan que este tema también tiene un rostro doméstico, que ayuda a las familias a aprovechar al máximo los recursos disponibles y reducir los costos de servicios como electricidad y gas. Yo creo que justamente la semillita inicia en casa, desde los más pequeñitos, haciéndoles conciencia de que tenemos que cuidar nuestros recursos, no solo la parte energética, también el agua. Si nosotros adoptamos buenas prácticas en nuestro hogar, podemos tener muy buenos resultados. Por ejemplo, oye, si estás viendo la televisión y vas a salir a jugar y ya no vas a ocupar ver la televisión, pues apágala, ¿no? Si no vas a estar en una habitación y tienes la luz encendida, pues también cuando salgas procura apagar esa electricidad. El Centro Mexicano para la Producción Más Limpia también ofrece posgrados y maestrías en temas de eficiencia energética. Y hoy por hoy tenemos 2 programas de posgrado que están dentro del programa de posgrados nacionales de calidad del CONACYT, lo cual nos dice que, bueno, pues tenemos una calidad importante para poder permanecer en esos programas y bueno, tenemos el de maestría en Ingeniería en Producción Más Limpia y el doctorado en Eficiencia Energética multisede con algunas otras escuelas que forman parte del Instituto Politécnico Nacional. En este Día Mundial de la Eficiencia Energética puedes reflexionar sobre la importancia de cuidar la energía.
Vamos a seguir platicando sobre este importantísimo tema para sacar adelante nuestro planeta, nuestra forma de vida. Vamos a hablar sobre la eficiencia energética en nuestro país y nos enlazamos vía Skype con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla. Él es director del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Es un placer que nos acompañe vía tecnológica. Buenos días, Omar. Pues, ¿cuáles son los grandes retos que enfrenta el país? Hemos estado viendo algunos reportajes donde mostramos las estadísticas. ¿Cómo vamos como país en la creación tanto física como cultural de las energías renovables? Vamos retrasados, Omar. Tenemos capacidades para tener un mayor uso de las energías renovables en el país y no lo estamos haciendo tan bien como deberíamos hacerlo. ¿Qué ha hecho falta? ¿Qué ha hecho falta? ¿Dónde está ese punto que nos permite crecer sustancialmente como ya lo hacen otros países? Mira, desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes es la difusión de que las energías renovables ya llegaron. ¿Qué quiere decir eso? Que ya podemos usar la energía solar, la energía eólica, la energía generada con desechos para biocombustibles, pero la mayoría de nuestra gente, la mayoría de las personas en este país no lo conocen y todavía creen que es cara, cuando ya no es así. De hecho, la energía renovable ya en muchos aspectos es más barata que la energía que viene de los combustibles fósiles. Claro. Claro, doctor Jesús Antonio, me da muchísimo gusto saludarlo esta mañana, lo saludo con gusto, acá en este lado del estudio, Ana Cristina Olvera. Afortunadamente, aunque como bien lo menciona, estamos retrasados, lo cierto es que la humanidad está ya al borde de la era de la energía limpia y muy, muy barata, así como usted nos está comentando. En este aspecto me gustaría que nos platicara un poco más a fondo qué es lo que se hace en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bueno, en el Instituto de Energías Renovables hacemos investigación. ¿Qué quiere decir eso? Generamos conocimiento para, a través de algunos materiales, aprovechar la energía solar. Estamos generando celdas fotovoltaicas que pueden aprovechar la energía del sol y convertirla en electricidad. También hacemos investigación en diseñar ya prototipos más económicos en algún caso y en otro mucho más eficientes de cómo capturar la energía del sol en la parte térmica y meterla tanto a procesos industriales como para uso sanitario en casas o en hoteles o en otros lugares. También hacemos diseños y evaluaciones de cuestiones eólicas. Estos son ejemplos nada más de algunas de las cosas de generar conocimiento, pero de lo que estamos más orgullosos es de que tenemos aquí la licenciatura en energías renovables, que es precisamente una ingeniería que se estudia en el instituto y donde formamos jóvenes que están siendo empleados en diferentes partes del país y otros en el mundo. Y también tenemos cursos de posgrado, tanto de ingeniería como de ciencia de materiales o de física, enfocados precisamente a problemas de índole energético. Eso es lo que hacemos en el instituto. Como todo instituto de la UNAM, hacemos investigación, hacemos docencia y también hacemos labores de comunicación. Tenemos una página y una actividad en Facebook y en Twitter razonable para que la gente pueda conocer lo que son las bondades de las energías renovables. Claro, doctor, muy interesante lo que comenta respecto a las investigaciones que están haciendo, los prototipos, los procesos industriales, los diseños y evaluaciones. Ahora, ¿cómo hacer para que estas investigaciones que se generan desde la UNAM y otras universidades importantes del país logren aterrizarse, logren plasmarlas en la realidad y que precisamente revierta el uso de las energías no renovables por las renovables? Mira, como te decía, primero hay que la gente lo conozca y luego tenemos que tener la colaboración ya concreta con empresarios, con empresarios industriales.
Si no tenemos colaboración con ellos, las universidades no pueden hacer llegar al uso final los conocimientos que hacemos en las universidades. Esta es la labor del empresario, la labor del industrial, es la labor de organizaciones civiles o de organizaciones que generan productos con valor de intercambio. En ese sentido, nosotros colaboramos no solo desde el Instituto de Energías Renovables, sino en una red muy amplia con otros centros y universidades en todo el país, en el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, y participamos en el de Innovación en Energía Eólica o en la innovación en geotermia o en biocombustible. Y estamos colaborando precisamente con empresas para hacer llegar lo que nosotros desarrollamos al usuario final, a las personas impactadas. Pero es un trabajo colectivo, es un trabajo donde, por ejemplo, la labor de comunicación que hacen ustedes y que hacen muchos otros es muy importante. Tenemos que dar a conocer que las energías renovables ya son útiles y ya son equiparables en el sentido de costo. Claro, y doctor, me gustaría, si es posible, que muy brevemente también nos ayudara a mencionar todas las diferentes fuentes de energías renovables que existen, porque muchos siguen pensando que solamente está la eólica o la hidroeléctrica o cuestiones por el estilo, pero hay una cantidad infinita ya de fuentes de donde se puede obtener energía. Sí, así es. Por ejemplo, la energía solar tiene dos vertientes, la parte de celdas fotovoltaicas que cuando le pega la luz a una celda fotovoltaica la convierte en electricidad. Eso se llama sistemas fotovoltaicos. Otro donde la energía solar le pega, digamos, a una placa negra y esta placa negra se difunde a un fluido y eso se llama energía fototérmica o generación de calor con energía solar. También está la eólica, y la eólica tiene vertientes diferentes. Tiene aquella que hace girar un generador y produce electricidad, o que hace girar una bomba y puede subir agua, por ejemplo, o la energía eólica que se utiliza en los barcos de vela. Esa es otra alternativa. Claro. También está la energía geotérmica, que es la energía del interior de la Tierra. Generalmente lo vemos como la energía térmica de calor dentro de la Tierra, cercana a, por ejemplo, los balnearios de aguas termales, donde se puede generar electricidad porque se puede calentar un fluido, producir vapor y mover una turbina. Pero hay una parte muy interesante que es la energía geotérmica, que puede servir para enfriar cosas. Claro. La mayoría del suelo tiene agua adentro. Muy bien. Y esa agua está fría. Claro. Y pues podríamos seguir mencionando muchísimas, doctor. Por lo pronto, pues hagamos una pausa para seguir reflexionando sobre este tema y muy pronto nos comunicaremos con usted de nueva cuenta para seguir platicando sobre las diferentes vertientes y sobre todo las investigaciones que se hacen en el Instituto de Energías Renovables. Muchas gracias, un fuerte abrazo, muy buen día y nos vemos muy pronto. Gracias, Ana. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz porque estamos conmemorando el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Ya platicamos con un doctor de la UNAM que nos explicó qué es lo que hace esta casa de estudios. Y ahora le damos la bienvenida al maestro Ignacio García Sánchez. Él es subdirector del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a seguir analizando este tema y es que, como bien comentábamos antes de entrar al aire, maestro, está por supuesto la parte de las energías renovables y limpias que cada vez se está desarrollando más afortunadamente y se está incorporando desde el imaginario, ¿no? Porque pues es difícil cambiar la mentalidad de la gente. Claro. Pero tenemos que empezar primero por precisamente lo que se conmemora este día, la eficiencia energética. Utilizar las fuentes que ya existen, que ya tenemos en este momento, de una forma mucho más eficiente para ahorrar y después poder empezar a pensar en otro tipo de soluciones. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, maestro. Qué Buenos días. Explíquenos a qué se refiere justamente esto, la eficiencia energética. La eficiencia energética es básicamente el poder hacer un uso eficiente de la energía. Todavía tenemos una sociedad muy dependiente de los recursos fósiles, muy dependientes del petróleo. Y lo que buscamos justamente en el Centro Mexicano es tener un acercamiento muy próximo con la parte industrial, con la finalidad de hacerles ver
diferentes estrategias, metodologías, áreas de oportunidad para que puedan hacer un uso eficiente de la energía, reducir sus costos operacionales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son programas que hoy por hoy tiene el país como prioritarios. Claro. Para ello también, más allá de inculcar la cultura de las energías renovables, también entender que las energías no renovables, su propio nombre lo dice, es finito, lo cual es inevitable que se acabe el petróleo, el gas, ¿no? Es un recurso que tarde o temprano se va a terminar. Todavía, bueno, contamos con una cierta cantidad de yacimientos que nos permiten tener un periodo en el tiempo todavía considerable, pero lo que se debe de buscar ¿De cuánto tiempo? ¿50 años más o menos? Más o menos. No se sabe exactamente, son cuestiones incluso desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico dentro de los países. Pero a lo que tenemos que apostar son a las nuevas tecnologías, tecnologías limpias, donde podamos no tener esa dependencia al carbón, esa dependencia a los combustibles fósiles. Pero de nada nos va a servir, por ejemplo, tener una planta donde la forremos o tapicemos con celdas fotovoltaicas si no estamos haciendo un uso eficiente de la energía. Entonces, tenemos que identificar cuál es la raíz del problema en la industria. Y una vez que lo hagamos eficiente, ahora sí incorporar las nuevas tecnologías, porque si no, estaríamos teniendo un consumo todavía desmedido, no bien manejado, y la solución no sería propiamente estar incorporando nada más la tecnología, sino el buen manejo creo que es la clave. Claro. Y además la tecnología en sí, pues no es la panacea, ¿no? Pienso en por ejemplo, todas estas criptomonedas que se están desarrollando, ¿no? Y que existen grandes granjas de mucha tecnología que están cambiando un paradigma, ¿no? económico, pero que a la vez están generando muchísima contaminación energética, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo hacer o cómo hacen ustedes para precisamente encontrar este balance entre un desarrollo de una tecnología que además sea eficiente con la energía? Bueno, dentro del Politécnico Nacional, además del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, generamos lo que le llamamos la red de energía. Y esa red de energía está conformada por diferentes representantes de las escuelas del Politécnico Nacional, pero sobre todo el acercamiento con el industrial. Para nosotros, que el industrial nos indique cuál es su problemática, hacia dónde quiere llegar, cuáles son los retos que se está enfrentando, es lo que nos da la materia prima para nosotros poder generar soluciones prácticas. Es importante que el industrial nos perciba no como una casa de estudios dedicada nada más a cuestiones de tesis, que son importantes obviamente y la investigación básica también lo es, pero que también nos vean como un aliado que piensa y que tiene los tiempos también que el industrial maneja, porque el industrial tiene problemas con soluciones que requiere inmediatas y no podemos tampoco tardarnos mucho tiempo para lograr eso. En ese sentido, ¿cómo hay que hacerle, maestro? ¿Por qué? Porque va a suponer que nos está viendo un empresario que se interesa y dice, ok, ya entiendo que el Poli o la UNAM tienen grandes centros de investigación y me gustaría explorar X alternativa de energías renovables. ¿Qué hago? Bueno, el Politécnico Nacional tiene las puertas abiertas. Tenemos diferentes foros o diferentes vías de comunicación. Hace poco fue la Expo Energy, donde participamos con un stand y tuvimos una buena afluencia de industriales, donde nos dejaron saber cuáles eran sus requerimientos y generamos una agenda de entrevistas con ellos. Hacemos talleres, hacemos diplomados con la finalidad de tener un acercamiento. Hoy más tarde nos visita gente de Comisión Federal de Electricidad y tendremos en nuestro centro una serie de empresarios para que conozcan ahora la nueva estructura tarifaria, cómo funciona el factor de potencia, el control de la demanda. Todo esto lleva consigo un uso eficiente de la energía. Claro. Yo quisiera que nos explicara un poco, maestro Ignacio, acerca de la economía alrededor de la energía, ¿no? Porque incluso existen alternativas que están sucediendo en otros países de que, por ejemplo, las casas cuenten con sus propias fuentes de energía
y bueno, hay países que están planteando la idea de cobrar algún impuesto por esta energía que se va a autogenerar, o cómo se está regulando este tema de la economía de las energías. Ahorita vamos a tener que hacer una pausa en un minutito, pero si gusta, hacemos una pequeña introducción y regresamos con este tema. Claro que sí, yo creo que todo esto surge desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y posteriormente el Protocolo de Kioto, donde sienta unas bases científicas y tecnológicas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tener una responsabilidad compartida. Entonces, ahorita se han generado diferentes commodities, diferentes esquemas como la bolsa de valores en el sentido de los certificados de energías limpias y la reducción en lo que se llamaba bonos de carbono. En países como Europa, por ejemplo, en Alemania, que no tienen el recurso solar con el que contamos nosotros, la gran mayoría de las viviendas cuenta con paneles fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque es una estrategia de gobierno en donde dice, ¿sabes qué? Apuéstale a esta tecnología y vía los ahorros que tú estés generando en tu consumo energético, vamos a hacer el descuento para que gradualmente se vaya pagando esa tecnología. Permítanos hacer una breve pausa, maestro Ignacio, y regresamos para hablar de este interesante tema. Regresamos. Gracias. Seguimos platicando con el maestro Ignacio García Sánchez. Él es subdirector del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, con quienes seguiremos analizando el tema de la eficiencia energética en nuestro país. Maestro, es fundamental también la cooperación. Yo creo que una parte ideal es que el gobierno, que los empresarios, que las universidades y que la sociedad se comprometan a estos objetivos de las energías renovables, pero no se está dando al 100%. No, existen diferentes programas, pero a veces el empresario no los conoce, falta difusión de estos. Hacer esa integración es complicada. Por ejemplo, nosotros siempre estamos en la búsqueda de convocatorias que puede tener la Secretaría de Energía, mismo CONACYT, que puede tener el INADEM. Y en ese tipo de convocatorias nosotros vemos cómo podemos integrarnos e integrar o a la sociedad o al industrial. Por ejemplo, un caso, en el Politécnico Nacional tenemos diferentes cafeterías y esas cafeterías tienen aceite residual de la cocción de los alimentos. Entonces, es un problema nacional el manejo de ese tipo de residuos. ¿Qué es lo que hicimos en el Centro Mexicano? Hacer una incorporación por parte del gobierno de la Ciudad de México, CONACYT, en donde generamos una planta piloto para producir biodiesel. ¿De dónde se está nutriendo esa planta piloto? Pues de estos aceites residuales que tienen las cafeterías de nuestro instituto. Claro. Ese biodiesel, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para la misma flota vehicular que recoge la poda del instituto, los manejos de residuos, y entonces ahí estamos haciendo un círculo virtuoso donde un residuo lo pasamos a un energético y lo estamos utilizando dentro de casa. Ese tipo de esquemas que surgen desde un laboratorio, luego una planta piloto y luego hacer el crecimiento desde el punto de vista de innovación tecnológica y desarrollo empresarial, es ahí donde tenemos que enlazar a los empresarios, a los buscadores de este tipo de tecnología para poderlo dar a conocer y fortalecer al país. Claro, ese es uno de los mecanismos. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad de México, maestro? Porque pues tenemos muchísimos recursos, ¿no? Una fuente inagotable de sol perpetuo, mares, costas, mares, costas, una gran cantidad, me imagino, de residuos orgánicos que pueden generar biogás, en fin, ¿no? Una gran cantidad de población joven. ¿Cuáles son los que desde el centro son las áreas de oportunidad más importantes que se han encontrado? Bueno, realmente, como bien lo dices, estamos en una posición envidiable, ¿no? Los litorales que contamos. Yo creo que desde nuestra trinchera, en la parte de generación de conocimiento, en los programas que tenemos, estamos fortaleciendo y estamos generando nuevos tomadores de decisión, desde la maestría y la parte de doctorado, que nuestros programas tienen la característica de ser programas
profesionalizantes. ¿A qué me refiero? Nuestros estudiantes vienen de la industria, ya están trabajando en ella. Entonces, la empresa les da la oportunidad de que en las tardes puedan acudir con nosotros, tomar nuevas herramientas y con esas herramientas regresar a sus puntos de trabajo y entonces dar soluciones integrales. Si bien la energía solar y eólica han tenido un crecimiento importante, le apostaría también a la cuestión de geotermia, a la parte mareomotriz, al manejo de la biomasa. Creo que esos son potenciales importantes que tenemos como país y pudiésemos dirigirnos ahí. En la parte industrial, el mayor porcentaje de nuestra industria es medianas y pequeñas empresas. En esas medianas y pequeñas, hablar de una incorporación de tecnología en este momento puede ser prohibitivo, pero ahí las áreas de oportunidad están desde las buenas prácticas operativas, desde el tener un manejo adecuado de la información, tener bitácoras, ser prudentes en el manejo de las mismas. Son medidas que no requieren una inversión fuerte y que generan ahorros importantes para aquellas empresas, a veces familiares, que están rompiéndose la cabeza de, híjole, ¿cómo voy a pagar esta semana o esta nómina? Bueno, pues vamos a verlo con soluciones prácticas. Claro. ¿Qué sabe usted, maestro, sobre estas alternativas que ya se han establecido en varias partes de la sociedad, sobre todo, y bueno, yo he conocido aquí programas de la Ciudad de México con la entrega de paneles solares para los hogares o para edificios y que obviamente eso te generan, por ejemplo, pues que ya no utilices el gas para calentar el agua, entre otros beneficios. ¿Qué tan confiables son estos paneles solares? ¿Cómo se están distribuyendo? O si hay empresas que los vendan y sobre todo eso, ¿no? La viabilidad de una casa para hacer uso de este tipo de paneles solares e instalarlos, por supuesto. En la parte de calentamiento solar, está uno de sus usos principales para la parte de agua, más que la cuestión fotovoltaica, el calentamiento solar. Conavi, por ejemplo, sí, ha hecho o ha buscado en los códigos de construcción, en los desarrolladores de viviendas, que incorporen este tipo de ecotecnologías. En algunos casos han sido éxitos, en algunos otros desarrollos de vivienda no ha sido de tal manera. ¿Por qué? Porque el usuario a veces no sabe cómo manejar realmente este tipo de tecnología. La colocan y luego no se le da el mantenimiento óptimo y la eficiencia empieza a decaer. Si no tenemos esas campañas de una explicación adecuada, una difusión correcta, ese tipo de tecnologías en lo que es las construcciones verdes, pues no va a tener el éxito deseable, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando está bien conocido, bien manejado por parte del usuario, los ahorros son evidentes, son importantes. Es correcto. Finalmente, maestro, ¿dónde pueden ponerse en contacto las personas que quieran tener más información del centro? Y, por supuesto, también los empresarios que hayan visto esta entrevista y tengan ganas de ponerse en contacto con ustedes. Bueno, una plataforma es en nuestra página de internet, es www.cmpl.ipn.mx. Ahí en pantalla. Y, bueno, los teléfonos del Politécnico 5729-6000 y mi extensión la 52602 y estaremos gustosos de poderlos ver en nuestra casa y atender alguna duda que puedan tener. Maravilloso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Ignacio García Sánchez. Él es subdirector del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional. Nos vino a platicar de eficiencia energética y seguramente que esta charla será muy útil para todos los mexicanos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Interfaz. No se vayan. Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y bueno, durante todo este mes le vamos a estar presentando una serie de trabajos especiales y entrevistas elaboradas aquí en la Agencia Informativa de Educación, en Televisión Educativa,
sobre, por supuesto, el mes de la mujer, es el importante rol que juega en nuestra sociedad. En esta ocasión, pues nos acompaña de nueva cuenta nuestra compañera generadora de información, Carla Rodríguez, quien nos preparó una interesante nota sobre estudiantes indígenas y su desarrollo en las llamadas ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas y no sé si arte también, ves que ahora lo incluyen, ¿no? Sí, seguramente también están involucradas en las artes, pero principalmente están enfocadas a sus estudios. En el caso de una de las historias que les traigo es en la cuestión agrícola. Y la otra de las historias, la otra estudiante está enfocada a las ingenierías. Imagínense, siendo mujeres, jóvenes, de origen indígena, se enfrentan a muchísimos obstáculos. Pero ¿qué les parece si conocemos su historia? Vamos a Perfecto, verlas. vamos a ver. La educación ofrece a las mujeres la oportunidad de romper con expresiones machistas y otras prácticas que coartan el ejercicio de sus derechos. En México, la proporción de mujeres de entre 14 y 24 años que asiste a la escuela es menor entre la población indígena. Mientras que del total de las mexicanas jóvenes, 44% se dedica a estudiar, entre las mujeres indígenas el porcentaje desciende a 33%. Esto se debe tanto a factores sociales como económicos. Yo no pensaba estudiar debido a que mi mamá es madre soltera, entonces era mucho peso para ella o mucho carga. ¿Sería? Mi papá me dijo, ¿realmente te gusta? Dice, puede que no te guste y que nada más quieras estar ahí por moda, por algo así. Digo, a mí sí me gusta. Me dice, bueno, sí, vas a trabajar con el mecánico. Gabriela y Herminia han logrado sortear estos obstáculos y han hecho de la educación académica el camino para el progreso personal, de su familia y de su comunidad. Entrevistadas en exclusiva por la Agencia Informativa de Educación de México, comentaron por qué tomaron el reto. Otra de mis aspiraciones sería, no sé, generar un cambio y revolución en mi área, que es la ingeniería. Ya tenemos muchas ingenieras, pero son pocas las mexicanas que han sobresalido. A lo que vine fue estudiar para regresar a mi comunidad y ayudar a mi mamá. Como les había mencionado, ella es madre soltera. Entonces, pues estaba pensando tanto en mi futuro como en la de ella. Me gustan las matemáticas, quiero ayudar a mi mamá. Entonces, lo mejor fue, decidir irme a irrigación. Herminia viene de Oaxaca, de un hogar de escasos recursos, y encontró en la Universidad Autónoma Chapingo la oportunidad de seguir estudiando. Hay paisanos míos que llegaron, que ingresaron y me comentaron de todos los beneficios que daba la universidad, que era alimentos, hospedaje y la beca. En la comunidad de Gabriela, las aspiraciones de la mayoría de las niñas no incluyen las aulas. La verdad es que son pocas las que gustan de estudiar, de querer sobresalir. Eso a veces se lleva a cabo por los hermanos mayores. En el ámbito de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, mejor conocidas como el área STEM, también se registra una baja participación femenina en México y el mundo. Estoy estudiando ingeniería mecánica del 6º semestre, de hecho en la vocacional. Yo fui técnica en sistemas automotrices. Actualmente estoy estudiando la preparatoria agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo y estoy en el grupo tercero 9. Las materias que más me gustan son las matemáticas, genética y topografía. La competencia es contra sus circunstancias y sin darse cuenta son parte de la evolución que nuestro país vive para acercarse cada vez más a la paridad de género en la educación y a la igualdad de oportunidades para los pueblos indígenas. En el área de ingeniería ha incrementado mucho el género femenino y particularmente de muchas compañeras que vienen de orígenes o con orígenes étnicos. Eso la verdad que le da mucho sentido al origen del Instituto Politécnico Nacional. Son 1.200 alumnas que están registradas como hablantes pertenecientes a un grupo indígena. Tenemos 2.600 alumnos, entonces es casi un porcentaje alto de alumnas. En muchos casos las alumnas son las que acaban. Son alumnas del Istmo que han tenido también una destacada trayectoria académica. Algunas de ellas inclusive han tenido los mejores promedios en los diferentes programas que tenemos en esta unidad académica.
Sus objetivos las han llevado a cambiar su lugar de residencia y algunas de sus costumbres, pero Herminia y Gabriela conservan su identidad. Puedo tener un equilibrio. A mí me gustan mis raíces y yo no tengo por qué renunciar a mis raíces. Yo estoy orgullosa de mi familia, de donde han venido evolucionando todos los esfuerzos que han hecho. Yo no tengo por qué renunciar a eso. Entonces hoy en día pues creo que lo único que he modificado podríamos llamarlo que es mi forma de vestir. Pues al principio no hablaba mi lengua porque dije, ¿qué tal? Se burlan de mí o no sé. Pero ya después veía que mis compañeros hablaban. Bueno, de ahí todos me preguntaban, ¿qué lengua hablas? Y todo eso así como que se emocionaban y yo me sentía emocionada al saber que a ellos les emocionaba. A mí realmente sí me gusta decir, soy indígena y estoy orgullosa de mis raíces. Pues qué bien que exista este desarrollo de jóvenes indígenas en las universidades y se les ve con entusiasmo, se les ve con claridad y eso es muy importante para desarrollarse de forma individual, pero también pues que se sepa que existe un gran potencial en estas comunidades. Así es, fíjate que la importancia de que estas niñas logren desarrollarse la reconoce, por ejemplo, George Smoot, Premio Nobel de Física en 2006. Él dice que el 85% del aumento del crecimiento económico y del bienestar en la gente viene de la innovación en las ingenierías. Malala Yousafzai también recomienda a los gobiernos invertir en la educación de las niñas porque precisamente esta inversión les traería muchísimo más beneficio económico y social también a los países. Premio Nobel, el de la Paz, esta pakistaní. Exactamente. Joven pakistaní. Ajá. Y bueno, sobre todo muy importante es que se les den estas oportunidades de desarrollo, pero también se atienda y se respete su origen étnico porque eso da una riqueza impresionante que se suma, por supuesto, a sus capacidades y sus conocimientos en el área de las ciencias y las ingenierías. Exactamente, de hecho su bagaje cultural, además del conocimiento económico que traigan, va a ser lo que va a impulsar y enriquecer, como bien dices, el desarrollo o la innovación dentro de la STEM. Por ejemplo, en el caso de la jovencita que está estudiando la preparatoria rural, es parte de estas mujeres que la ONU reconoce como la cuarta parte de la población, que son mujeres rurales que nos alimentan en gran medida al resto de la población, pero que desafortunadamente sus derechos humanos no están siendo cuidados en esa misma proporción. Muy bien, pues poco a poco esta integración se está viendo. Muchísimas gracias, Carla Rodríguez, por este importante e interesante reportaje. Nos vemos pronto. Mientras tanto, una pausa, regresamos. Qué gusto tener en el estudio a Nidia Lisset Carrasco Martínez. Ella es estudiante del Instituto Politécnico Nacional, estudia el 10º semestre en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, precisamente esta gran casa de estudios. Y bueno, quien se fue a estudiar a Montreal, allá en Canadá, como parte de sus estudios. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Oye, pues además de esto estudias precisamente, Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental precisamente en toda esta narrativa que hemos puesto sobre la mesa esta mañana en Interfaz. Pues interesante, ¿no? Lo que hemos dicho. ¿Tú qué opinas sobre esta importante disciplina? Bueno, a mí es lo que siempre había querido, entonces pienso que es la mejor. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué quisiste estudiar esta ingeniería? Porque desde que soy pequeña me han infundido mucho respeto a la naturaleza y yo lo traigo inculcado. Claro. Además, las ciencias exactas me han gustado, se me ha facilitado, entonces creo que era la mejor elección. Qué bien. Nidia, y además tuviste la oportunidad de hacer esta movilidad académica que estoy segura ha enriquecido muchísimo tu formación. Cuéntanos primero cómo lograste acceder a esta beca que da el Politécnico. Bueno, desde que me enteré, yo sabía que tenía que obtener un promedio para poderme ir, entonces trabajé mucho para poder obtener los créditos que me piden para poderme ir. ¿Cuál era el promedio? Los créditos es el 60% de créditos y el promedio es arriba de 8.5 para una movilidad internacional a países donde no hablen español. Entonces yo me fui con un promedio arriba de 9. Entonces, pues eso me costó, pero pues era lo que pedían, entonces...
¿Y qué fue lo primero que más te choqueó al llegar? Porque siempre es un cambio importante, ¿no? De estar acostumbrada a estar en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en tu escuela, a cambiar completamente de ámbito. Sí, de hecho fue un shock desde el primer instante en que toqué el aeropuerto, porque pues uno piensa que habla perfecto francés, entonces no me entendían y yo así muy nerviosa, y luego hay mucha diversidad en cuanto a las personas, hay mucha gente inmigrante. Entonces, pues para mí fue un shock ver cuánta diversidad había, ¿no? No solamente canadienses, sino que Montreal recibe mucha gente de otros países. Entonces, eso a mí me sorprendió mucho. Y en la parte académica supongo que fue un aprendizaje muy integral, ¿no? Digo, de estar en una urbe como la Ciudad de México con muchos problemas, entre ellos precisamente la del medio ambiente, a irte a una ciudad como Montreal, que bueno, pues supongo que ahí la naturaleza es parte queridísima, clave, fundamental, muy cuidada. Y bueno, por supuesto, lo que aprendiste en tu escuela. ¿Cómo fue esta parte académica? ¿Qué fue las riquezas que adquiriste? Pues en realidad fueron muchas. Me sorprendió el saber que las bases que yo tengo en la escuela me sirvieron mucho. Es buen nivel académico porque en efecto pude sobrellevar las materias que pedí. Curiosamente inscribí materias de maestría y doctorado, entonces fue un poco difícil, hay que estudiar mucho, allá se estudia mucho en casa, pero pues no es nada que no se pueda llevar, no es nada que no se pueda resolver estudiando. Entonces estudiando mucho y pues con gente que te apoya. ¿A qué universidad te fuiste y por qué escogiste Canadá y Montreal específicamente? Elegí Montreal, Canadá, porque es una ciudad bilingüe y es muy avanzada respecto a temas ambientales. Entonces, por la cuestión académica principalmente, además de la belleza de la naturaleza en Canadá, principalmente eso. Precisamente estas entrevistas pues sirven para que jóvenes que están iniciando, por ejemplo, su licenciatura, pues se programen, ¿no? Como tú bien dices, adquirir un buen promedio, empezar a prepararse, si no dominan el idioma inglés, pues hacerlo. ¿Qué recomendarías a los chicos? Porque muchos de ellos también no se van a lo mejor por miedos, ¿no? Por decir, ¿qué voy a hacer 6 meses tan lejos, con estos climas, sin la familia, etcétera, etcétera? Sin cosas que además... Sí. Y además cosas que, bueno, pues a lo mejor sí son al principio inconvenientes que todos tenemos, pero finalmente tú sí te animaste. ¿Qué les dices a ellos que están pensándolo, dudando si hacerlo, si no hacerlo, en fin, ante este tipo de supuestas adversidades que puede uno generarse en la mente? Pues que es una experiencia inolvidable, es un reto que es muy agradable, porque al final de cuentas, aunque haya problemas, aunque sea difícil, la experiencia queda, ¿no? Y es un aprendizaje cultural muy, muy padre. Entonces, que se animen porque, pues, no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces... Claro. ¿Cómo es que cambió tu perspectiva de tu futuro? Me imagino que conociste muchas cosas no solo de tu profesión, sino también te conociste a ti misma, conociste otras culturas, otras formas de vida, y esto seguramente te ha dado una visión renovada de lo que puedes hacer en el futuro. Sí, claro, desde el hecho de enfrentarme a estar perdida en una ciudad donde no hablan idioma. Entonces, sí superarme en cuestiones, en aspectos personales, y también académicos. Hay mucha gente, el nivel de escolaridad es mucho más alto, el nivel de vida. Entonces sí me abre los ojos a cosas que yo también quiero, ¿no? Ya ambiciono más cosas, ya me gustaría obtener más cosas. Claro, finalmente, los jóvenes politécnicos que nos están viendo, ¿qué tienen que hacer previamente a encontrar, por ejemplo, la convocatoria? ¿Cuándo hay que estar listos? Las convocatorias salen cada año, hay que prepararse. ¿A inicios de año o a final de año? Cada semestre hay convocatoria, y lo que tienen que hacer es buscar en la página de CCA, de Movilidad Académica, ver los requisitos, y esa preparación se hace desde un semestre antes de irse.
Correcto. Entonces no es de que uno o 2 meses antes, Sí, no. claro, O sea, y hay que tener los idiomas ya certificados de preferencia, ¿no? Para no estar corriendo con los Y trámites. el promedio ya asegurado. El promedio, claro, y los créditos. Y los créditos. Muy bien. Así que no hay de otra, Nidia. Hay que estudiar, sacar buenas calificaciones, aprender idiomas y ser Sí. constantes todo el tiempo para que cuando llegue esta oportunidad estén listos para tomarla. Muchísimas gracias, por habernos compartido tu experiencia y muchísimo éxito en el futuro. De nada, muchas gracias. Éxito. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. En 1993 se elevó a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Qué bueno que continúan con nosotros en Interfaz porque ya llegamos a la parte cultural del programa. Y les quiero contar que el embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga Schmegel, ofreció una entrevista exclusiva a la Agencia Informativa de Educación de México sobre las actividades educativas y culturales que tienen planeadas para este 2019. México y Ecuador son 2 naciones hermanas y ahora buscan nuevas estrategias para profundizar sus vínculos. Para mí es un gusto servir en la Ciudad de México, porque hay una relación muy estrecha en el tema cultural. Los grandes intelectuales del Ecuador del siglo XX o fueron embajadores o trabajaron y vivieron en México. En el mundo cultural, académico e intelectual hay una relación muy estrecha. La Embajada de Ecuador en México organiza eventos cívicos, académicos, de promoción cultural, turística, festivales, ferias y encuentros con la comunidad ecuatoriana. La cultura nos une, nos acerca. Yo creo que en la gestión diplomática es muy importante tener una agenda cultural muy dinámica, como la ha propuesto el canciller Marcelo Ebrard. Él ha propuesto un impulso a la diplomacia cultural. Para este 2019, las actividades culturales ecuatorianas en nuestro país continúan. Hemos resuelto con el vicecanciller Maximiliano Reyes efectuar en breve una muestra de artistas de América Latina en la Cancillería. Cada país va a dar 3, 5 cuadros de artistas de primer nivel para ya comenzar con este relacionamiento con las nuevas autoridades en materia cultural. En el ámbito educativo, también existe un fuerte intercambio entre ambos países. Yo tengo por lo menos 500 estudiantes ecuatorianos en México estudiando medicina, más de 300 en la UNAM, otros 100 en el TEC de Monterrey, y además en otras ciudades de México, muchísimo, porque la educación en México es de excelencia, tenemos la ventaja del idioma, cuando son universidades públicas el costo es muy cómodo, entonces el intercambio es muy intenso. Y esos ecuatorianos que estudian en México terminan siendo embajadores de México en el Ecuador, porque le cogen tanto cariño que llevan a México en el corazón. Y el Museo Nacional de las Culturas Populares presentó una palabra que usted seguramente ha escuchado por algún lugar o la ha dicho, muy popular, muy rara por un lado, parece un alebrije verbal, se llama merequetengue. Se trata de la primera exposición del año del recinto que muestra la diversidad étnica y cultural de las comunidades afrodescendientes y el color de la Costa Chica, este lugar que está en el centro, muy cerca atrás de lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores o enfrente del Metropolitan, de este lugar de conciertos, vale muchísimo, muchísimo la pena. El Museo Nacional de Culturas Populares abre sus salas a la muestra Merequetengue, el color de la Costa Chica, litoral comprendido entre Acapulco, Guerrero y Puerto Ángel, Oaxaca.
territorio que cuenta con los principales asentamientos de población afromexicana. Programa de exposiciones temporales que tienen como objetivo mostrar la diversidad étnica y cultural de diversas comunidades afrodescendientes. Por medio de 4 recorridos museísticos, los visitantes podrán ser testigos de las manifestaciones artísticas originarias de la tercera raíz cultural. Para nosotros es muy importante visibilizar a estas comunidades. Nosotros somos la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, pero los pueblos afro siempre han sido los menos visibles. Entonces nosotros estamos interesados en arrancar con este tipo de exposiciones para hablar de estas comunidades, para darles voz, para darles un lugar importante dentro del arte, importante dentro de la cultura. Estas muestras se dividen en Ruja Afromexicanos de la Costa Chica, en la Sala Guillermo Bonfil Batalla, espacio que reúne el trabajo de Maya Godet y Alberto Ibáñez. Conformado por más de 80 fotografías en blanco y negro que retratan la vida cotidiana de diversas comunidades afromestizas de la Costa Chica como Tapextla, La Boquilla, Santo Domingo, Maldonado y Cerro de las Tablas. Ruja, que hace alusión a los bailes tradicionales de los diablos característicos de la población de Costa Chica, permanecerá abierta hasta el 2 de junio. Por su parte, la Sala Cristina Payán es sede de la muestra Gráfica Cimarrón, selección de estampas producidas en el Centro Cultural Cimarrón, espacio que activó talleres de artes plásticas, cuentos, música y danzas y cuyo lema es Aprender para ser libres. Esta exposición está conformada por más de 50 obras que representan un rescate de la memoria histórica y cultural. Con distintos objetos intervenidos como máscaras de diablos y diversos instrumentos musicales, la obra del joven guerrerense Baltasar Castellano Melo, Canto de Ruja para Atzatzilistli, se exhibe en la Sala María Sabina. Asimismo, Baltasar realizó un mural que busca representar las coloridas tradiciones y danzas de la comunidad afromestiza de la Costa Chica. Por último, en las galerías 3 y 4 del Museo Nacional de Culturas Populares se presenta la proyección del documental Son de Artes 2006-2008, film producido por la antropóloga y cineasta Sandra Luz López Barroso, dedicado a doña Catalina Noyola Bruno, quien fuera una de las leyendas del son de Artesa. El programa Merequetengue, el color de la Costa Chica, estará acompañado de diversas actividades para conocer más sobre la tercera raíz y cómo una sociedad se construye mejor si se construye entre todos. Vamos a tener talleres para niños y jóvenes dedicados pues a las tradiciones, dedicados a las danzas, dedicados a las artes visuales producidas en la Costa Chica. Tú ya visitaste esta exposición, Omar, ¿qué tal está? Visité el museo, es un museo que, bueno, aún no estaba esta exposición, pero que por sí mismo vale muchísimo la pena. Puedes viajar por todo nuestro territorio mexicano con la diversidad de vestimentas, artesanías, en fin, toda esta gran oferta visual que genera nuestro país. Pero bueno, muy interesante, no se lo pierdan. Vamos a hacer mientras tanto una breve pausa y regresamos. En 1876 se celebró en la Ciudad de México el primer Congreso Obrero Mexicano. En 1913, Álvaro Obregón, jefe de la sección de guerra de Sonora, llamó al pueblo a combatir al régimen de Victoriano Huerta. Y bajo la dirección del costarricense Eddie Mora, la Orquesta Escuela Carlos Chávez ofreció un par de funciones en el Centro Nacional de las Artes. Vamos a conocer más sobre la formación académica de Eddie Mora, que fue ganador de un Grammy Latino en el 2018.
Mora es egresado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Castela y en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Participó en un concierto con la Orquesta Escuela Carlos Chávez en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Se trata del concierto para violín y orquesta del compositor Bernardo Feldman. Es una obra importante, grande en sus dimensiones, compleja en su estructura y que ha servido como material de aprendizaje también para los jóvenes, quienes se enfrentan a nuevos repertorios y sobre todo a estrenar una obra. Se presentó la obra Sinfonía Breve de Santos Cota y se estrenó el concierto para violín y orquesta de Chile de Mole y de Manteca de Bernardo Feldman, el cual contó con la participación de Aarón Vitrán, violinista del Cuarteto Latinoamericano. Además, Eddie Mora presentó Ofrenda para Orquesta, por la cual ganó el Grammy Latino 2018. Para Eddie Mora ha sido una gran satisfacción ser nominado en 3 ocasiones en los Grammy Latino, una de ellas junto con la Sinfónica Nacional de Costa Rica, con la cual lograron obtener uno de los premios en 2015. El año pasado, esta obra, precisamente Ofrenda, la que presentaremos en estos conciertos, fue nominada dentro de la categoría de Mejor Obra de Música Contemporánea, y también aprovechamos ese momento para poder compartir con la gente cómo escuchamos y cómo sentimos la música en esta zona, en esta parte del mundo. Es vital que las nuevas generaciones se involucren en los movimientos musicales, porque ellos serán los que liderarán en poco tiempo las nuevas tendencias artísticas y la cultura del país. Entonces es muy importante que desde ahora tengan contacto profesional con artistas, directores, compositores, intérpretes, que puedan contactar con lenguajes contemporáneos, que puedan sentir su propia música también plasmada en la orquesta. Y eso va a ser un punto de partida para que después, en el futuro, puedan comprender y puedan tomar las mejores decisiones posibles. Mora es director titular de la Orquesta Sinfónica de Heredia y ejerce la docencia en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, en donde complementa muy bien su quehacer profesional. Y se lo decíamos desde ayer, lamentablemente terminó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con más de 1,300 actividades y una oferta de más de 14,000 libros que estuvieron a la venta en este también espectacular recinto que afortunadamente sí se queda y lo puede visitar cuando usted lo desee. Vamos a ver pues cómo se vivió este último día de fiesta cultural. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería baja el telón. La 40ª edición fue un éxito y desde ahora es momento de planear la próxima edición. Este año la feria ofreció a los amantes de las letras más de 1,300 actividades. Hasta anoche teníamos 139,280 asistentes. Hace un año, en el lunes de clausura, que sería, vamos a decir, el día de hoy, entraron 6,355 personas. El director de la Filminería comentó que se acreditaron 700 periodistas, quienes cubrieron todas las actividades de la feria. En esta ocasión, la oferta fue de 14,000 ejemplares a la venta. Los libros más buscados por los asistentes fueron sobre música, gastronomía, patrimonio industrial y poesía de Nuevo León, así como La Cartilla Moral y una edición especial de El Suicida, ambos de Alfonso Reyes. Esta edición tuvo como invitado de honor al Estado de Nuevo León. La delegación norteña contó con la participación de 23 instituciones bajo un programa establecido en 6 ejes temáticos: aniversario conmemorativo de Alfonso Reyes, Salón de la Literatura del Noreste, presentaciones editoriales, coloquios universitarios, historia del arte y cultura de Nuevo León y talleres infantiles. Pero estamos hablando de alrededor de 240,000 pesos en ventas. Lo que sí es cierto, 141 actividades realizadas de parte del Estado de Nuevo León, 253 integrantes de la delegación de Nuevo León, entre escritores, académicos, expertos, profesionales, promotores, gestores, impulsores de las artes, artistas. El objetivo fue ofrecer una retrospectiva actual de la realidad artística y cultural del Estado de Nuevo León. Ahora la Filminería dirigirá su mirada hacia el Estado de Colima.
Desde luego traeremos nuestras novedades editoriales. Se cumplen 10 años de la muerte precisamente de la maestra Griselda Álvarez. Seguramente propondremos algo en torno a ella. Como les decía, hemos vinculado el trabajo de los medios audiovisuales con la literatura. Tenemos algunos cortos, algunos documentales sobre Colima, sobre la presencia, por ejemplo, de Comala, que aunque si bien Juan Rulfo no es un autor colimense, pero el gran imaginario es del sur de Jalisco y se comparte en términos culturales con el estado de Colima. La edición número 41 se realizará del 20 de febrero al 2 de marzo de 2020. Pues acabó, Ana Cristina. Así es. Tú fuiste, tú estuviste ahí en el inaugural, en el día inaugural. Sí, pues siempre es una verdadera fiesta de la cultura ese evento y que además, pues, como tú bien lo mencionaste desde el otro día, pues se enmarca en un maravilloso, lugar de nuestra ciudad, ¿no? Justo enfrente del Museo Nacional de Arte y en el centro histórico, que tiene una gran oferta cultural, gastronómica, culinaria, etcétera. Entonces, siempre es un deleite tener a la Feria Internacional del Libro de Minería. Ya estamos listos para la próxima edición. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos al final de Interfaz. No se lo pierdan. En 1933, en Alemania, el partido nazi ganó las elecciones con el 43.9% de los votos, convirtiendo a Adolf Hitler en el ganador de las elecciones. En 1970 entró en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Tiempo de nuestra sección de deporte, salud y buena alimentación, nutrición, y justamente en el marco de la FIL del Palacio de Minería, José Luis Espinosa, investigador de la UNAM, presentó un libro sobre un estudio de la alimentación prehispánica y cómo esta dieta puede ayudar al rendimiento de los deportistas y también a combatir la obesidad. Vamos a ver. El problema de la obesidad en México es amplio. Los malos hábitos de alimentación han llevado a nuestro país a encabezar el índice mundial de obesidad infantil. Es por ello que la cultura física y alimentaria deben ser consideradas como estrategias prioritarias de prevención. De acuerdo con el investigador de la UNAM, José Luis Espinosa, nuestros antepasados mantenían una dieta y un régimen alimenticio que los consolidó como una raza fuerte y saludable. Sabemos que las culturas prehispánicas tenían una alimentación muy sana, nutritiva y que les permitía no solamente realizar actividades cotidianas, sino también en la guerra y también en la danza. Los atletas, si practicaran esta dieta prehispánica o mesoamericana, tenían las mismas cualidades, estarían altamente sanos y tendrían una esperanza de vida muy alta. Luego de realizar por casi 30 años el estudio sobre las costumbres alimenticias que ha tenido el mexicano a lo largo de su historia, el profesor de la UNAM logró recopilar parte de los resultados de su investigación en un libro, el cual fue presentado dentro de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y que ahora pone a disposición de los atletas mexicanos para que analicen la posibilidad de cambiar sus hábitos en el consumo de alimentos y así logren mejorar su desempeño deportivo. Se ha demostrado que quien lleva esta dieta mesoamericana fortalece su cuerpo, tiene una mayor fortaleza y nutrición y además es altamente competitivo. Hemos visto que aquellas personas que participan en maratones o en equipos de fútbol o básquetbol tienen un mejor desempeño que aquellos que tienen una dieta más occidentalizada. En 174 páginas, el texto busca transformarse en una herramienta que mejore el desempeño de los atletas mexicanos y en general de toda la población.
consumir hamburguesas, hot dog, pizzas, realmente es para el paladar, ¿no? Inmediato, pero no abusar de él tampoco. Y yo creo que hay alternativas, ¿no? Que tenemos en muchos tianguis en nuestro país, de los tradicionales, que nos pueden dar platillos extraordinarios, que nos pueden ayudar a la fortaleza física. El mensaje es claro y directo para el atleta. Comamos maíz, pero no abusemos de ello, y hay que apoyarse de la experiencia de los antepasados para mejorar la formación y el rendimiento. A los deportistas de México, que además estamos muy orgullosos de todo lo que hacen y el gran esfuerzo que realizan, pues que puedan adquirir este texto y que, bueno, pues los invitará, ¿no? A una reflexión. Y bueno, pues aquí vienen, no muchas, pero sí algunas dietas que pueden ellos asumir, sustentadas en alimentación netamente mesoamericana. Y ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional con mi compañera Sharon Smoke, y nos tiene los detalles de la conferencia de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa, o tiene que ver con el sector educación. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Omar, amigos de Interfaz. Hoy en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se han presentado algunas denuncias por parte de los jóvenes o aprendices, donde mencionan que tutores o parte de algunas empresas han solicitado parte del recurso que se ha destinado a ellos. El presidente aclaró esta situación. La empresa que haga eso tiene tache. ¿Y qué les parece si, teniendo pruebas suficientes, damos a conocer aquí el nombre de esas empresas? Transparencia, todas esas denuncias que hay, una vez que se constate de que es cierto, hacemos la lista. Viene seguramente una etapa. Y desde luego que se olviden de que van a ser tutores, porque están dando un mal ejemplo. El tutor no solo es para que le enseñe al joven un oficio, sino es también para que le dé buenos ejemplos, para moralizarlo. Entonces, si una empresa hace esas cosas, pues no puede ser guía, no puede ser tutor, están descalificados completamente. No es esa la idea del programa. Este es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente día. Gracias, Sharon. Gracias, y así llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Los esperamos mañana con mucha más información. Gracias Griselda Yebra. Este es un trabajo que se genera desde las instalaciones de Educación Educativa, la Agencia Informativa de Educación de México. Gracias, nos vemos mañana.